Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Versículo 10. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. La Biblia nos registra en Génesis capítulo 7, como leímos el versículo 1, el versículo 4, el versículo 10, el versículo 11, el 12 y el 13. Dios tenía un corazón fijo para el ser humano. Como el hombre en Génesis capítulo 3 pecó, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Dios dio un tiempo de misericordia o dio un tiempo de la gracia. La gracia es el tiempo donde Dios le permite al ser humano que el ser humano se arrepienta, que cree en Él, para que pueda ser salvo. Noé, al construir el arca, todo ese tiempo que él duró construyendo el arca, fue un tiempo que él también le habló a las personas. Dios quiere que nosotros regresemos a Él. Dios quiere que nosotros tengamos el arrepentimiento para que podamos ser salvos. Noé les habló del juicio de Dios. Noé les habló de la voluntad de Dios. Y les habló de que Dios iba sí o sí a enviar un diluvio. Durante 40 días y 40 noches iba a llover sin cesar. Sobre la tierra iba a llover durante 40 días y 40 noches. Y que las personas tenían que creer en Dios. Para poder ir al cielo tenían que creer en Dios. Eso les habló Noé. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia, pero algo muy importante. El versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa. ¿Por qué? Noé era justo. Hay que descubrir esta verdad. Noé entró al arca no porque él fuera mejor que las demás personas. No entró al arca no porque fuera una persona que hacía muchas cosas buenas para Dios. No entró al arca porque Dios dice que lo vio justo en esa generación. En ese tiempo que vivió Noé, Dios lo vio ¿qué? Justo. Eso dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis 7, 1. A ti he visto justo en esta generación. Entonces, Noé era un hombre justo, era un hombre creyente. Creyó a la palabra de Dios. Dios le dijo: voy a destruir a toda la raza humana porque todos los hombres son pecadores, porque no creen en mí. Pecador significa el que no cree, el que está separado de Dios. Eso significa pecador. Lejos de Dios, separado de Dios, se llama pecador. Por eso Dios, mirando al ser humano, ninguno era justo, ninguno era creyente. Ninguno. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas que creían, nosotros sí creemos en Dios, nosotros sí buscamos a Dios. Ese es el pensamiento general de muchas personas. Yo sí creo en Dios. Yo sí busco a Dios. Eso es lo que la gente piensa. Pero ¿qué dijo Dios? Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé. Le dijo a Noé. No le dijo a nadie más. A Noé, ¿por qué?
porque Noé era justo y los otros no eran justos, eran pecadores. Por eso no les dijo que entraran al arca. ¿Por qué? Para entrar al arca, quien entraba al arca era quien creía en la palabra de Dios. Por creer en la palabra de Dios, nos convertimos en justos. Por creer en Dios, nos convertimos en justos. Por eso aquel que dice, no, yo no soy justo, yo soy pecador y se aferra a que él es pecador, se quedó en Adán, en el pecado de Adán. Porque nosotros fuimos hechos pecadores por Adán. Pero la Biblia también enseña que a través de la obra de Jesucristo, a través de la fe, nos convertimos en justos, en santos, en hijos de Dios, pero por la fe. Aquel que no tiene la fe siempre va a decir que es pecador. Aquel que recibe la fe, la palabra de Dios, aquel que recibe la justicia de Dios por creer en Dios, se convierte en justo. Por eso la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que en su corazón tiene el pecado, tiene la incredulidad que dice, pues yo soy pecador. Aquel que en su corazón tiene la fe, aquel que creyó en la obra de Jesucristo que dice, yo soy justo por la obra de Cristo. Esa es la diferencia. Dios dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tú eres justo, entra al arca. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos 118, 20, es igual. Por la puerta de Jehová, el arca es el ejemplo de quién? De Jesucristo, de la salvación. Hay una sola puerta que tiene el arca. Esa sola puerta, esa única puerta, ¿quién es? Jesucristo. Pero los únicos que entran por esa puerta que se llama Jesucristo se llaman justos. Ese es el secreto del Evangelio. Esa es la revelación del Evangelio. Ningún pecador entró en el arca. Igual, ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. A los cielos solamente pueden entrar los justos. Al reino de los cielos solamente van los justos. Ese es el secreto del Evangelio. Esa es la gran verdad que está escondida en la Biblia, pero que Dios la revela por medio de ¿quién? De sus hijos, de los justos, revela esa verdad. Para aquella persona que piensa, yo soy pecador porque yo peco, descubra si Jesucristo nos lavó en la cruz del pecado, si Jesucristo nos santificó en la cruz, si Jesucristo nos justificó en la cruz, ¿qué somos? Si Él nos limpió, si nos lavó, ¿qué somos? Justos, santos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Claramente aquí Dios está testificando de que no es justo. ¿Quién dice eso? Dios. Dios dice que no es justo, por eso no es justo. Aquellos que creen en Dios, Dios los llama como justos. Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Quién lo llamó? Dios. Por eso Noé se convirtió en el padre de la fe. No porque Noé fuera mejor que otro. Dios lo llamó el padre de la fe. Dios lo hizo el padre de la fe. Ya, por eso. Somos justos, ¿por qué? Porque Dios nos hizo justos a través de la obra de Jesucristo, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso. Aquí Noé también, por creer en Dios, ¿Dios cómo lo llama? Justo. Él entró. ¿Quién más entró? Su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Solamente en el arca entraron 8 personas. 8 justos, no más. Nadie más se salvó. Solamente se salvan los justos, nadie más. Este es el secreto que está en la Biblia, de que el justo vive por la fe. El justo vive por creer en Dios, por creer en la palabra de Dios, por eso vive. Ahora, si miramos Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Dice nuevamente varón justo. Entonces, ¿cuántos se salvaron cuando hubo el diluvio? 40 días que llovió sin cesar. Solamente se salvaron 8 personas. Había muchísima gente. Pero, aunque había mucha gente, solo se salvaron 8 personas. Y la Biblia enseña que en los postreros tiempos será como en el tiempo de ¿quién? De Noé. Así enseña la palabra de Dios. Hay una señal. Entonces solamente ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los justos. ¿Quiénes van a entrar por la puerta estrecha? De Mateo 7, capítulo 7, versículo 13, 14. Por la puerta estrecha solamente entran los justos, nadie más. Eso es un secreto. Todas las personas no pueden entender esta verdad. Noé predicó, Noé habló. Los seres humanos, desde que Adán pecó, quedamos siendo pecadores. Les decía, Noé hablaba de esta verdad. Somos pecadores por Adán. No podemos entrar al reino de los cielos por Adán, porque Adán pecó. Todos somos pecadores. Y no podemos ir al cielo. Pero Dios en su misericordia dijo que construyera un arca porque Dios va a mandar un juicio, Dios va a mandar un diluvio y va a llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Debajo de la tierra las fuentes de las aguas también se van a reventar y de abajo de la tierra van a salir como ríos, pero agua que va a salir a presión muy fuerte. Del cielo también va a caer un diluvio, va a caer agua, como si fuera que del cielo estuviera cayendo ¿qué? Una gran presa se reventara en el cielo y cayera esa presa de agua completamente directamente a la tierra. En las nubes hay toneladas y toneladas de agua. Entonces Dios un día dijo que toda esa agua cayera al mismo tiempo, 40 días y 40 noches. Y debajo de la tierra, el agua subterránea, saliera como ríos también. Entonces 40 días cayendo agua, pero de una forma descomunal, de los cielos 40 días y 40 noches sin parar, como unas cataratas, como ríos cayendo de las nubes. Literalmente como un río cayendo el agua de las nubes. Y de abajo, agua saliendo a presión. 40 días y 40 noches significa el juicio de Dios. ¿Contra quién? Contra el pecador. ¿Quién es el pecador? El que no cree en Dios. Eso se llama un pecador bíblicamente. El que no cree en Dios, ese es el pecador. Noé le habló a las personas. Tenemos que creer en Dios. Dios va a destruir a todos los seres humanos, va a destruir a todos los seres vivos. Solamente los que entren al arca, los que crean en Dios, se van a salvar. Solo aquellos que entren al arca se llaman justos. Solo aquellos que creen en Dios se llaman justos. Acepten la fe en su corazón, crean en Dios. La gente que decía, Noé, no llueve. Tú estás hablando de un diluvio y no llueve. Ellos creían más en sus propios ojos, creían más en su propio corazón, creían más en su experiencia. Ya Noé, nosotros creemos en Dios, Noé, no somos malos. Nosotros somos buenos, Noé. Dios que había testificado, voy a destruir la raza humana porque la raza humana es mala e incrédula. Todos son malos y todos son incrédulos. Todos. Así enseña la Biblia. Génesis 6:5. Todos los seres humanos son malos, sin importar la edad. Todos son malos. Todos. Eso enseña la Biblia. La raza humana es mala e incrédula desde Génesis capítulo 3. Desde Adán, desde Génesis capítulo 3 está el problema del ser humano, el pecado. ¿Por qué? El ser humano recibió el pecado de Satanás. El primer pecador es Satanás. Por eso el pecado de él se lo transmitió a Adán. Y a Adán, el pecado que Satanás puso en el corazón de Adán, se lo transmitió a la raza humana. ¿El pecado de quién? De Satanás. Por eso el pecador es el que tiene el pecado de Satanás. Eso es pecador. Ningún ser humano puede entrar al cielo con el pecado.
Por eso Dios, con su misericordia, por su gracia, trazó un plan. Los que crean en mí van a entrar al arca, se van a llamar justos por creer en mí, justos. Los que creen en mí van a seguir mi voluntad, los que creen en mí van a seguir mi corazón. Van a entrar al arca. Entonces Dios movió el corazón de los animales entraron al arca. Pero el corazón de los hombres no se movió. Aún el corazón de las bestias se movió delante de Dios. Aún el corazón de las bestias sintió el juicio de Dios, aún siendo animales. Pero el corazón de los hombres no. No se movió. Esa es la maldad del ser humano, la incredulidad. Estar lejos de Dios, ser insensibles al corazón de Dios. Las bestias pudieron sentir el corazón de Dios y entraron al arca porque sabían, si no entramos al arca vamos a ser destruidos, aún siendo animales. Pero los pecadores ni siquiera tuvieron sensibilidad de Dios. Los animales tuvieron sensibilidad de Dios, los hombres no. Ese es el problema del pecador. El pecador es insensible para Dios. Por eso Dios tiene que enviar un juicio. Dios da el tiempo de la misericordia. Dios da el tiempo de la gracia. Pero el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia también tiene un límite, un fin. Y cuando se acaba el tiempo de la gracia y la misericordia, Dios envía el juicio de Él, el juicio. Entonces Dios le dijo a Noé, Noé, entra en el arca. Ya se acabó el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Le dijo, entra. Tú eres justo, tu familia es justa, entren. ¿Cuántos justos eran? 8. 8 justos entraron. Por eso si una persona está escuchando hoy también la palabra, tiene que pensar, dentro de tu familia, ¿cuántos justos hay? De acuerdo a eso puedes saber cuántos pueden ir al cielo. ¿No hay justos en tu familia? No hay ninguno para ir al cielo. Si en tu familia hay un justo, hay 2 justos, hay 2 personas que pueden ir al cielo. Nadie más. En esa generación Dios dijo, a ti he visto justo en esta generación. ¿Qué significa? Había miles de personas. Pero esas miles, o no sabemos si eran más de miles, si miles o millones, no sabemos. Lo cierto es que solamente 8 podían llamarse justos. Dios los llamó justos. ¿Por qué? Noé creyó a la palabra de Dios. Noé creyó en Dios. Aquellos que creen en Dios, Dios los llama justos. Aquel que no cree en Dios, Dios lo llama pecador. ¿Cuál es la diferencia entonces? Dentro del arca, el que tiene la fe está. Dentro del arca, el que entra por la puerta de Dios, hay una sola puerta. En el tabernáculo hay una sola puerta para entrar. En el arca hay una sola puerta para entrar. En el cielo hay una sola puerta para entrar, la puerta estrecha. Todo es que un ejemplo de Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida, no hay más. Él es la verdad, no hay más. Por eso nosotros tenemos que reconocer, nosotros no somos la verdad. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos pone como ejemplo de que, de mentiroso, dice Dios no es hombre para que mienta. Por eso no tenemos que creer en nosotros, no tenemos que creer en nuestro corazón, tenemos que creer en el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? La Biblia. Este es el corazón de Dios. Por eso, para creer en Dios, hay que creer en el corazón de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo el corazón de Dios está contenido en la Biblia, en este libro. Por eso este libro es tan especial. Contiene el corazón de Dios, contiene la mente de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios y aquí está la mente y el corazón de ¿quién? De Dios. Por eso la Biblia es un tesoro. El gran tesoro es la palabra de Dios.
Por eso en el diluvio, los que no creyeron en Dios, Dios les envió el juicio por no creer en Dios. Por eso no entraron al arca, porque ellos no creyeron en Dios. Creyeron que era mentira que Dios iba a enviar un diluvio porque no había llovido. Creyeron que era mentira que Dios iba a enviar el juicio con los pecadores. Creyeron que era mentira que no era justo. Creyeron que era mentira que solamente los justos pueden entrar al reino de los cielos. Que solamente Dios salva a los justos por creer en la palabra de Dios y no más. Pero aquí dice claramente, Génesis 6:9, Génesis 7:1. Y hay más partes de la Biblia. Pero lo importante es que miremos a los que se quedaron fuera del arca. ¿Por qué se quedaron fuera del arca? No creyeron en Dios. Ellos no creían en Dios. Pensaban, sí, nosotros creemos en Dios. Pero la realidad, ¿cuál es? No creían. La realidad es que no creían en Dios. Noé creyó en Dios con su familia. ¿Dios cómo lo llamó? Justos. Justo es el que cree en la palabra de Dios. Justo el que cree en Dios. A ese Dios, ¿cómo lo llama? Justo. Al que no cree en Dios, ¿cómo lo llama la Biblia? Pecador. Noé se salvó por creer en Dios, por entrar en el arca. Que está dentro del arca es como está dentro de ¿qué? De la fe. Que está fuera del arca, fuera de la fe. Por esto es importante nosotros tengamos en nuestro corazón que la palabra de Dios dentro del corazón de nosotros. Ellos no creyeron. Ahora, mirando un momento, versículo 16. Génesis 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Dios cerró la puerta del arca. Dios mismo cerró la puerta. ¿Por qué? Dios dio el tiempo de la misericordia. Dios dio el tiempo de la gracia. Para que creyeran en la palabra de Dios, para que creyeran en Dios. Pero como no creyeron en Dios, ¿Dios qué hizo? Cerró la puerta. Dios mismo. Así está escrito. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Aquellos que no crean en Dios, ¿Dios qué hace? Dios cierra la puerta. ¿Por qué? Porque no creen. Al que cree, el cielo está abierto. Por la eternidad el cielo está abierto al que cree. Pero al que no cree, Dios mismo cierra la puerta. ¿Por qué? Porque no cree. No creyeron que iba a haber un diluvio. No creyeron que Dios iba sí o sí a traer juicio sobre los pecadores. Sí, bueno, yo creo en Dios, yo soy pecador, pero yo creo en Dios. No, eso no es cierto. El justo cree en Dios, el pecador no. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que creamos a la palabra de Dios. Yo también desde niño me congregué, yo fui a una iglesia, leía la Biblia, pero en mi corazón sentía un peso. ¿Qué peso sentía en mi corazón? Si Dios me llama hoy, ¿qué hago para ir al cielo? Si yo todos los días peco, ¿cómo puedo ir al reino de los cielos? Yo no sé. Busqué en comentarios bíblicos, leía comentarios como el de Henry Mateu y otros comentarios de ese estilo, buscando. Escuchaba emisoras, leía libros de teología, oraba, ayunaba, hacía vigilias, muchas cosas yo hacía. Pero en mi corazón había el mismo peso del pecado. Todos los días le pedía perdón a Dios por mis pecados, pero mi alma no descansaba. Hacía la oración de fe. Todo eso que las personas quieren hacer, ¿para qué? Para ir al cielo. Pero nada de eso quitó la culpa del pecado en mi corazón. Nada de eso me dio la vida eterna. Nada de eso me permitía que tener el nuevo nacimiento. Eran solamente como hechos religiosos, como conductas religiosas, pero no encontraba descanso. Pero un día
Por la palabra de Dios, por creer en la Biblia, descubrí que mi pecado era limpio por la sangre de Cristo. Eso lo descubrí por la palabra de Dios. Un justo me enseñó esa verdad. A través de la Biblia yo pude descubrir mi pecado es limpio por la sangre de Cristo. Una vez cuando Cristo murió, mi pecado lo limpió en la cruz. Eso fue lo único que le dio paz y descanso a mi corazón. Entonces conocí el Evangelio de la paz de Jesucristo. ¿Por qué? Yo no tenía paz. La Biblia dice que no hay paz para el pecador. Entonces, ¿cómo por fin pude nacer de nuevo? ¿Cómo pude recibir la salvación? Por medio de la palabra de Dios. Mi corazón, ¿qué? Recibió la libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? A Jesucristo. Pude entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo. Los que entran por esa puerta se llaman justos, santos, hijos de Dios. Ahora yo puedo decir que soy hijo de Dios. Puedo levantar mis manos como manos santas, ya no como manos de pecador, sino como manos de un santo, de un justo. Porque alguien me enseñó por medio de la Biblia. Dios preparó a alguien para que me enseñara esa verdad que está dentro de la palabra de Dios. Pero esa persona también recibió de otro justo el Evangelio. Y si nos vamos hasta atrás, ¿hasta dónde llegamos? Hasta nuestro Salvador, hasta nuestro Señor Jesucristo, que le enseñó a los discípulos. Y los discípulos regaron el Evangelio por todas las naciones. Por eso el Evangelio llegó hasta nosotros. Aquí la raza humana fue destruida, se salvaron 8 justos. Entonces, ¿por qué el Evangelio llegó a nosotros? Porque a través de Noé, que era justo, Noé le enseñó a sus hijos el Evangelio. Y siempre que hay justos, el Evangelio puede ¿qué? Continuar. Si la tierra se queda sin justos, ahí sí todo el mundo solamente va a decir una sola cosa. Todos somos pecadores. Pero mientras que hayan justos, vamos a predicar el Evangelio de que la obra de Cristo, la sangre de Cristo nos hizo justos. Así enseña la Biblia. Vamos a mirar un momento en 1 de Juan, con esa palabra vamos a terminar. Capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es el perdón de nuestros pecados, está a través de Jesucristo. Dice de todo el mundo. Ahora, miramos capítulo 2, versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos. Dios, ¿cómo nos llama? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12. Hijitos, como con mucho amor, con mucha ternura, porque somos hijos de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya fuimos, ¿qué? Perdonados. Eso es pasado. Ya nos perdonó. ¿Dónde nos perdonó? En la cruz. 1 de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, ¿para qué apareció Jesucristo? Para quitar. Así enseña la Biblia. Jesucristo vino a este mundo a quitar el pecado. A eso vino, a quitar. ¿Sí? Quitar el pecado. Había el pecado en el mundo, por eso ningún hombre podía ir al cielo. Con el pecado ningún hombre podía ir al cielo. Por eso Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Vino a quitar el pecado del mundo. Y sabéis que Él apareció. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si nos quitó el pecado, lo recibió Él. Y dice que en Él no hay pecado. Entonces, ¿qué pasó? Si lo quitó, lo recibió y no tiene pecado, ¿qué pasó? Pues en la cruz lo limpió. Nos quitó el pecado y en la cruz lo limpió. Por eso en Él no hay pecado. Él recibió el pecado. Él cargó nuestro pecado, dice la Biblia. En sus espaldas cargó nuestro pecado. Isaías 38:17 dice que en sus espaldas cargó todos nuestros pecados. Pero aquí dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Los quitó, pero que en Él no hay pecado. Entonces, ¿qué pasó? Si nos quitó el pecado, nos dejó sin pecado y lo cargó Él, debería tenerlo. Pero aquí, ¿qué dice?
que no hay pecado en Él, porque en la cruz lo limpió. En la cruz Él limpió nuestro pecado. Por eso el pecado desapareció para Dios. Porque Jesucristo lo limpió en la cruz. Esto no es fácil de que las personas entiendan con su mente. Dios tiene que abrir el entendimiento, como habla en Lucas 24:44. Abrir el entendimiento para que las personas puedan entender esto. No se puede humanamente. Abrir el corazón para que las personas puedan recibir esa verdad en su corazón, creerla. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿De qué forma somos justos? Como Él es justo. La justicia que tenemos nosotros no es cualquier tipo de justicia. La limpieza que tenemos no es cualquier tipo. Dice, somos limpios como Él es limpio o somos justos como Él es justo. Nuestro corazón, ¿cómo quedó? Limpio de pecado. Aquí dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Cómo quedamos? Limpios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Por eso somos ¿qué? Limpios de pecado. Ahora, versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios es mayor que el corazón de nosotros. Yo al principio no podía creer esta verdad. ¿Por qué? Yo creía más a mi sentimiento, creía más a mi conciencia, creía más a mí mismo que a la misma palabra, a la misma Biblia. Entonces decía, pero acá dentro de mi corazón yo siento que estoy sucio. Dentro de mi corazón yo siento que tengo pecado. Entonces, ¿a qué estaba creyendo yo? A mi sentimiento más que a la Biblia, que a la palabra de Dios. Estaba creyendo más a mi experiencia que a la palabra de Dios. Pero aquí, ¿qué dice? El versículo 20, primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, aún el corazón de nosotros nos puede ¿qué? Reprender. Nuestro propio corazón nos puede reprender, pero la Biblia dice que mayor que el corazón de nosotros es Dios. Por eso, en vez de creer a nuestro corazón, tenemos que creer a Dios. ¿Quién es mayor? ¿Mi corazón o Dios? Dios es mayor que mi corazón. Por eso, delante de Dios mi corazón tiene que callar. Delante de Dios mi corazón tiene que recibir la palabra de Dios. No rechazar, recibir la palabra de Dios. Él es mayor que mi corazón. Por eso, aunque mi corazón me diga, no, ¿cómo vas a creer que tú eres justo? ¿Cómo vas a creer que eres santo si tú pecas todos los días? ¿Quién es mayor? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es el omnipotente? ¿Quién es el que conoce lo más escondido? Pues Él. Por eso, si Él dice que soy limpio, soy limpio. Si Él dice que soy justo, soy justo. Porque lo dice Él, porque Él es verdadero. Ahora, 1 de Juan capítulo 4, versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así enseña la Biblia. ¿Cómo somos entonces? ¿Pecadores? No, Él no es pecador. ¿Injustos? No, Él no es injusto. Como Él es, nosotros somos en este mundo. Así dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Podemos estar seguros en el día del juicio. ¿De qué podemos estar seguros? Pues como Él es, como Jesucristo es, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros. Eso no lo podemos entender. Pero somos justos. ¿Por qué? Porque como Él es, nosotros somos porque somos hijos de Dios, por la fe. El que recibe la fe es igual a recibir el corazón de Dios.
El que recibe la fe es igual a recibir la santidad de Dios. Porque creer en la Biblia es creer en el corazón de Dios, recibir el corazón de Dios. Pero aquel que recibe el corazón de Dios recibe el Espíritu Santo. Entonces no somos santos por nuestra conducta, no somos santos por nuestra obra. Somos santos por recibir la fe en nuestro corazón. Somos santos por creer en la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente. 1 Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso enseña la Biblia. Vamos a orar, hasta ahora compartimos. Mañana nuevamente a las 9 de la noche tendremos una oportunidad para estudiar la Biblia, para revisar la palabra de Dios y poder estar felices y contentos por mirar el corazón de Dios, descubrir el corazón de Dios, que es algo secreto, pero a través de la Biblia Dios nos revela su corazón a nosotros. Voy a orar y de esta forma sí vamos a terminar. Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor. Así como le diste la gracia a Noé, Señor, y a toda la generación del tiempo de Noé, Señor. Pero solo 8 recibieron ese corazón tuyo, la palabra, solo 8 creyeron en ti, Señor, por eso se llamaron justos, por creer en ti. Aún en este tiempo hay muchas personas también, Señor, que tienen el tiempo de la gracia todavía, Señor, para creer en ti. De nuestra familia también hay muchos que tienen el tiempo de la gracia para creer en ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra familia pueda creer en ti, puedan llamarse justos por la fe, para que ellos por creer en ti puedan ser guiados por ti, Señor. El arca, Señor, no tenía timón porque tú eres quien dirigía el arca, Señor. El arca tenía una sola puerta porque tú eres la única puerta para nosotros en este mundo, Señor. El arca tenía una sola ventana porque a través de ti nosotros tenemos que mirar este mundo, Señor. Ayúdanos, Dios, para creer en ti, Señor, continuamente, para que nuestra vida sea guiada por ti, Señor. Así, Señor, como guiaste el arca, Señor, guía nuestra vida, Señor. Aunque no sepamos qué dirección debemos tomar, pero tú eres el que diriges el corazón nuestro, Señor, nuestra vida. Permítenos creer en ti, Señor, continuamente. Permítenos ser guiados por tu Espíritu Santo, Dios. Guíanos hacia el Evangelio. Guíanos, Señor, hacia tu verdad continuamente, hacia la Biblia, Dios, por favor. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias, hasta ahora compartimos. Mañana nuevamente nos veremos